Bienvenidos a esta parte 3 de lo que son las medidas estadísticas. Las medidas estadísticas o cuantilos, en este caso tomando como base los cuartiles, los podemos representar de manera gráfica, utilizando algo que se denomina un diagrama de caja o diagrama de bigotes. Este es un gráfico bastante útil para explorar y visualizar el comportamiento del conjunto de datos. Esta va a estar compuesta por un rectángulo que se le denomina una caja y dos líneas llamados brazos o bigotes. En esta se van a representar tanto el máximo como el mínimo y los cuartiles, tanto cuartil 1, cuartil 2 como cuartil 3. En este podemos calcular algo que se denomina rango intercuartílico, que indica que el rango se encuentra entre la mitad de los datos, alrededor de su media. Por lo que el rango intercuartílico pequeño indicaría que a ese 50% de los datos se aleja un poco de su mediana. Mientras que si el rango intercuartílico es elevado, indica que esos valores se hallan entre el primer y tercer cuartil, o sea, fluctúan, o sea que es muy grande ese rango. Para obtener la desviación cuartil, lo que vamos a tomar es el rango intercuartílico y dividirlo entre 2. ¿Cómo calculo el rango intercuartílico? Sumando, o más bien restando el cuartil 3 menos el cuartil 1. Este sería el diagrama de cajas. El diagrama de cajas, en él podemos representar tanto el valor mínimo. Esta línea sería el cuartil 1. Esta línea sería el cuartil 2. Esta línea sería el cuartil 3 y este representaría el máximo. Por lo tanto, el mínimo sería 12. El cuartil 1 sería 15. El cuartil 2, 16. El cuartil 3, 17 y el máximo sería 20. Como podemos ver, el rango intercuartílico sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. Si lo calculamos, serían 17 menos 15, que nos daría 2. Entonces, tanto los valores van a fluctuar entre 2 unidades con respecto al cuartil 2, que representa el 50% de los datos. Entonces, es un rango intercuartílico pequeño, lo que quiere decir que hay bastante simetría en cada una de estas cajas. O sea, estos valores van a estar entre bastante cerca de lo que es el cuartil 2. Siguiente ejemplo. Con base en el siguiente conjunto de datos, vamos a calcular lo que es el rango intercuartílico. Si calculamos el rango intercuartílico, tenemos que sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. Cuartil 3 es 80, menos el cuartil 1 que es 55. Por lo tanto, este valor nos daría 25. Entonces, es un rango intercuartílico bastante alto, lo que quiere decir que de los valores que están en intermedio de la mediana, estos valores van a fluctuar bastante. O sea, la caja que corresponde al diagrama va a ser un poquito más grande, va a estar más amplio. O sea, los valores van a estar más dispersos, por decirlo de esa forma. Eso, los valores dispersos, lo podemos ver con la desviación cuartil. Y la desviación cuartil es el rango intercuartílico dividido por 2. Entonces esto sería 25 entre 2, que nos daría 12,5. Lo que quiere decir que es una desviación cuartil bastante alta, por lo que quiere decir que los valores sí fluctúan o sí están bastante dispersos con respecto a la mediana. Como parte de estas, podemos, ahorita que conversábamos de acerca de la dispersión, podemos utilizar las medidas de variabilidad para poder definir qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos, o sea, qué tan dispersos están los datos en un estudio que nosotros realicemos, ¿verdad? El problema de la variabilidad, ¿verdad?
en cada muestreo que nosotros realicemos siempre va a existir, porque cuando nosotros seleccionamos una muestra, siempre va a existir un error de muestreo. Y eh, esos, esa elección o esa recogida de datos, dependiendo de la seriedad o de la rigurosidad que nosotros utilicemos para poder recolectar los datos, va a generar que hayan problemas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no definimos bien las variables o no definimos bien el instrumento con el cual nosotros vamos a recolectar los datos y no elegimos una muestra que tenga las características adecuadas para nuestro estudio, los datos iban a presentar un grado de variabilidad no muy alta o una dispersión muy alta, por lo que eso va a, a provocar que nuestro estudio no tenga el efecto más claro de lo que nosotros queremos. Entre menos variabilidad tengan los datos, ¿verdad? Es un dato, va a ser un estudio más preciso en cierta medida, pero también entre más variabilidad tenga, pero que se adapte a las necesidades de nuestra variable, también es un caso donde pueda representar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos. Estos datos nos dan muchas características del estudio, entonces eh, lo podemos analizar de la siguiente forma. Dentro de las medidas de dispersión tenemos las de dispersión absolutas, que entre esas está el recorrido, la desviación cuartílica, la desviación media, desviación estándar y varianza. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el recorrido, la desviación cuartílica, la desviación estándar y la varianza. Y las dispersiones relativas, en estas se emplean lo que es las de tendencia central con las absolutas, se hace una mezcla. Y aquí se utiliza algo que se denomina el coeficiente de variación. Amplitud o recorrido, también le podemos decir amplitud o rango o recorrido de la siguiente forma. Entonces, en este caso podemos ver que para calcular el rango o recorrido, solo lo que vamos a hacer es restar el máximo menos el mínimo. En el conjunto 1 o el conjunto A, tenemos que el máximo es 10, que el mínimo es 1, en este caso nos da 9. Y en el conjunto B, el máximo es 10, el mínimo 9, y eso nos da, disculpen, es 1, y esto nos da 9 también. En el caso de la amplitud y el rango, no es un dato como muy confiable, porque al final, si nosotros podemos analizar nuestra serie de datos, aunque ellos tengan el mismo recorrido, no quiere decir que tengan la misma dispersión, porque si vemos el conjunto A, está un poco más disperso que en el caso del conjunto B, porque estos valores solo tienen una diferencia de 1. Entonces podemos ver que donde existe mayor diferencia es en estos dos datos de acá, que hay en este caso 8 de diferencia. Pero estos datos sí se ve mayor dispersión entre ellos. Eh, por lo tanto, a veces la medida del recorrido es un poco engañosa. Para calcular la varianza podemos utilizar esta fórmula, pero esta fórmula es un poquito rudimentaria, entonces vamos a emplear lo que es Excel para poder calcularlo de mejor manera. Entonces, para poder interpretar este caso, la desviación estándar, esta medida lo que nos permite saber es qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio o la media aritmética. Si los datos están muy alejados de la media aritmética, la desviación estándar va a ser un valor muy grande. Si los datos están más cercanos a la media, quiere decir que la desviación estándar va a ser un valor mucho menor. Y si nosotros queremos ampliar el rango de lo que es el análisis de estos datos con respecto al promedio, entonces utilizamos la varianza, porque esta lo que hace es tomar la desviación estándar y elevarla al cuadrado, o sea, ampliar más el rango de análisis que nosotros tenemos. El coeficiente de variación lo vamos a calcular de la siguiente forma. La desviación estándar de una muestra, recordemos que esto es, la S representa desviación estándar, pero de una muestra. Y el promedio,
caso el promedio, y lo multiplicamos por 100. Este resultado nos va a dar de manera porcentual. De manera porcentual. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, pero para ello vamos a necesitar calcular tanto el promedio como la desviación estándar, que lo haremos en próximos videos. Entonces, este ejemplo lo vamos a analizar en un siguiente video.